Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Redmi Note 12, uno de los dispositivos que traemos al canal. Entonces comencemos. Aquí tenemos una imagen del dispositivo con su respectivo nombre. En el lateral derecho nuevamente está su nombre. Si volteamos a su parte inferior están los datos de identificación de esta unidad, como lo es su número IMEI, número de serie, modelo, entre otros. Ahora procedo a destapar la caja. En primer lugar nos vamos a topar con esta pequeña caja. Dentro de esta nos encontramos con los manuales de usuario y de garantía. Y como ya es costumbre con sus terminales también estará la funda protectora, que lastimosamente trae este protector del puerto USB-C, cosa que siempre termino quitando. El celular viene cubierto con este plástico en donde están las especificaciones más relevantes de esta unidad, como lo es su pantalla AMOLED, procesador Snapdragon, carga rápida 33 watts y una cámara de 50 megapíxeles. Y por último, en el fondo de la caja tendremos el cabezal de carga rápida 33 watts, junto con su cable USB-C. Organizaré todo esto para seguir. Casi se me olvida mostrarles que también cuenta con la llave para la apertura de la bandeja SIM. Luego de esa espera voy a quitar el plástico que cubre el celular. Aquí tenemos el Redmi Note 12 con un magnífico diseño, es deslumbrante, al puro estilo de dispositivos de gama superior, con un recuadro de cámaras bien logrado y lo mejor es que no es un imán de huellas digitales. En la parte superior vamos a tener el micrófono de cancelación de ruido, el infrarrojo y el puerto jack de 3.5 mm. En el lateral izquierdo la bandeja para la tarjeta SIM. Y en la parte inferior está el micrófono principal, el puerto USB-C y el altavoz. Ya en el marco derecho tendremos los botones de control de volumen. Ahora pasemos a la parte más importante del video, el momento de encender el equipo y hacer su configuración inicial. Después de ese par de segundos para ustedes y unos minutos para mí, ya tenemos el Redmi Note 12 completamente funcional. A simple vista, lo primero llamativo es sus marcos reducidos en los bordes laterales, pero bastante amplio en el marco inferior, además de tener un notch en forma circular que me parece muy bien logrado. Como es costumbre, vamos a tener todas las aplicaciones de Google. Vamos a realizar la prueba de rendimiento básica con la navegación que, como puedes darte cuenta, es bastante lenta, se demora en cargar las páginas y hay un lag que es evidente al deslizar o tratar de hacer zoom. Ahora haré un par de tomas con la cámara trasera. Ahora con
la cámara frontal y aquí mi cámara con la que les grabo todos los videos. En esta parte podemos ver que el dispositivo está corriendo la versión de MIUI 14 y tener un almacenamiento de 128 GB y cómo está repartida la misma. De igual forma, este teléfono lleva consigo la versión de Android número 13. Y en este apartado tendremos toda la información de la batería con su autonomía y modos de ahorro de la misma. Aquí vemos todas las aplicaciones que se instalan por defecto al encenderlo por primera vez. Y con esto terminamos este corto unboxing. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.